Pues estamos con nuestro relator taurino, con Juan Salazar, en esto que hemos llamado Los Toros, nuestra historia. Juan. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Un placer tenerte aquí en Radio Ya, en Los Toros, nuestra historia. El placer es mío. En este tu programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La pasada semana estábamos hablando de Rafael el Gallo. Si te parece, vamos a continuar, porque Rafael el Gallo es una persona imprescindible del mundo del toreo, ¿no? Eso es, sí. Hermano de Joselito, que sea un fenómeno. Habíamos visto sus relaciones familiares, Eso hijo es. de un torero, Eso es. hermano de un Gallo. banderillero como Fernando. Eso es. Claro, estos años 20, recordar que Joselito, el gran Joselito, muere en la plaza en 1920, su hermano muere un año después. Fernando, sí. Claro, tuvo que ser difícil. Sánchez Mejía, si no me equivoco, era su cuñado. Era su cuñado, sí. Y murió en el 34. Murió en el 34. Es decir, que la otra hermana de una estaba casada con Sánchez Mejía y la otra con el Cuco, y otra con Trini, también con Vázquez II, con otro torero, y la otra hija natural también de Fernando, también con Blanquito, una hermanastra, digamos, de ellos, en fin. Bueno, pues una dinastía taurina. Oye, también habíamos comentado cómo había sido su manera de torear, era lo que hoy denominaríamos un toreo artístico, ¿no? Clásico, elegante. Clásico, elegante. Su vida también ha sido no exenta de anécdotas. Eso es. Y luego también como torero, que fue un grandísimo triunfador. Fue un gran torero. Quizás eclipsado le llevó eso de ser el hermano de Joselito. Pues sí, en fin, en la edad de oro, evidentemente, en la edad de oro Joselito arrasó. Pero fue un gran torero, Bueno, yo creo que hay dos toreros, fíjate, Javier, yo creo que hay dos toreros de los que se podría escribir libros sin hablar de toros. Claro. Y dos toros que fueron figuras, y los dos cuñados, que lo has comentado tú. Sánchez Mejías y Rafael el Gallo. Sánchez Mejías, que ya hablamos en un episodio aquí. Eso es. Sí, eso. Se podría escribir libros de ellos sin hablar de toros. Solo de su vida. En el caso de Rafael, pues eso, por su carácter y su vida, en fin, pues tipo Sánchez Mejías, vamos. Oye, recuérdanos, fue un gran triunfador. ¿Cuándo dejó los toros? Él se retira ya en la guerra civil, ya luego aparece en Pero la gran retirada había sido antes, pero él reaparece la última reaparición importante fue en el 34. Bueno. Además, su hermano quería que se retirara incluso antes del año 20. Sí, en el año 18 le prepara una retirada y luego José se indigna porque en el 19 pues Rafael, como si tal cosa, pues vuelve otra vez a torear. Le hizo un poquito caso al hermano. Eso, le hizo poquito caso. Y estuvo toreando más o menos en esa época. ¿Cuándo se retira después del 19? Pues él se va a América, está varios años en América, alrededor del 22, está ahí como varios años en América, vuelve al cabo de 2 años, reaparece en el 25, hablo de memoria, reaparece en el 25 y ya se va otra vez en el 27, que prácticamente está ahí hasta el 34, está 6-7 años en América. Pero toreando. Sí, bueno, haciendo de todo, toreando y toreando en plazas importantes, en plazas muy menores y buscándose la vida. Y en el año 34 reaparece en España. Eso es. Y fue triunfal aquella... Sí, la reaparición fue triunfal en Sevilla, llegó a cortar un rabo en Sevilla en la reaparición, pero toreó poco ya en el año 34, no toreó mucho, y en el año 35 toreó muy poquito, ya en el 36 ya esporádicamente, ya prácticamente. ¿Cómo fue su vida una vez retirado? Pues mira, él vivía muy tranquilito, vivía en Sevilla, en la tertulia de los corrales y bueno, pues con sus cafés, con sus puros, con Juan Belmonte, al final, que fue su gran acompañante. Muy amigo, Juan Belmonte. Muy amigo, sí. Aunque era mayor, ¿no? El Gallo. Pues el Gallo era mayor, sí, porque el Gallo había nacido, sí, el Gallo era mayor. Juan Belmonte, sí.
el gallo era mayor, le debías de llevar, como hablo de memoria, como 7 años, 8 años. Sí. Sí, que en esa época se notaba. Ahora siete. Pero su vida fue amable, de tertulias. Eso es. A Joselito el gallo le llevaba 13 años, y con lo cual, pues sí, pues le debía llevar 10 años a Belmonte. Es que Joselito muy joven. Muere muy joven. Y ya era una estrella del toreo. Nació en el 95 y muere con 25 años. Sí. Y aún así... fue en poco tiempo... Fíjate, me recuerda un poco la muerte del Gillo, pero el Gillo no era una figura tan asentada, corrígeme tú, que lo podía ser Joselito, ¿no? Con todos los respetos al Gillo, claro, que fue un grandísimo torero, el príncipe del toreo. Pero muy poco tiempo. No, es muy poco tiempo y muy... Vamos, seguramente hubiese sido brutal. Joselito es que transformó la fiesta. Bueno, Joselito y Belmonte, los dos, cada uno en su faceta, pero es que transformaron la fiesta. Oye, ¿la guerra dónde le pilla? Porque también nos contaste unos datos en un episodio absolutamente aterradores, ¿no? La cantidad de toreros asesinados durante la guerra civil, de ganaderos que no quedó ni uno. Todo ganadero que cayó en bando zona republicana fue asesinado. Fue una época muy dura para los toreros. También asesinados y se pasaron en masa al bando nacional. Alguna anécdota sucedió al revés, pero vamos, lo normal. Por cierto, contabas estuve estudiando la anécdota de Lorca, que fue la anécdota, es fusilado junto a un maestro y dos banderilleros. Claro, no fueron fusilados por ser banderilleros, es que estos dos banderilleros pertenecían a un grupo de acción directa, que como se diría ahora, anarquista. Claro. Y que habían estado involucrados en los grandes sucesos del 10 de marzo del 36. Así que el fusilamiento de estos banderilleros no era ni mucho menos por ser banderilleros, sino por pertenecer al grupo anarquista que habían estado violentando la ciudad. Pero independientemente de eso, él no sufrió... No, yo creo que además fue una de las figuras que fue más respetada. A Rafael le respetaba a todo el mundo y él además, pues yo lo comentaba, que estaba en una pensión, se pasó ahí al inicio de la guerra en una pensión sin salir, porque él se metía en la cama y a lo mejor se pasaba 15 días sin levantarse de la cama, y que salió a la calle en agosto porque le habían contratado para un festival en Barcelona en el 36, y eso que dijo en la estación de mediodía, que hace tanto sordao en la calle, ni se había enterado de nada. Y en fin, estuvo luego en Madrid, pues una taberna, yo creo que lo comentamos la otra semana, la taberna de los Hércules, que en fin, que tiene mandanga esto de poner abrir una taberna con unos amigos en el 37 en Madrid, que a veces se extrañaba de que no le llegaba marisco para las tapas. En fin, la logística, claro, había una taberna en Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Habría una taberna con unos amigos. Hay una foto suya. No era buena época. No era especialmente buena época. Pero bueno, para él esto era... En fin, como era un genio, como dice algún autor, un genio, tenía tanto de genio como de niño inocente, pues no era consciente de la gravedad del asunto, ¿no? Sí. Yo creo que él tenía... fíjate, se habla siempre eso, pues de los hemisferios, ¿no? Del hemisferio, el hemisferio derecho, el izquierdo, no recuerdo nunca cuál es, el hemisferio racional, lógico, que evalúa las consecuencias, y luego el hemisferio pues creativo, artístico. Él, yo creo que solo tenía ese hemisferio, con todos los respetos, sin faltarle al respeto, no de que tuviera medio cerebro, pero lo tenía súper desarrollado. Tenía ese... Y quizás de ahí su carácter, ¿cómo era? Sí, pues efectivamente, sí, un poco al final, muy abierto, tipo muy abstraído, imaginativo, era un tipo... El concepto del dinero no tenía el concepto del dinero. Para él no existía el concepto del dinero. Bueno, es cuando... que pilla si lo tienes, si no... Mi padre le pasaba algo parecido, pero no lo tenía, esa es la diferencia. Belmonte, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, ya en los últimos años, cuando le manejaba él el dinero, porque se lo manejaba Belmonte, un día le preguntó... Belmonte le llevaba las cuentas. Le llevaba las cuentas, sí. Y le decía, Rafael, ¿qué quieres que te dé? Pues una paga semanal, otro día mitad de semana, tal, y un poco por Rafael le dijo, ¿tú quieres que me llegue? Sí, pues dame todos los días, pero la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. O sea, porque si no... no lo lleva. Tú fíjate que estaba, cuando vuelve en el 34, él cuenta, en el 34, textualmente dice, estaba a punto de convertirme en uno de esos harapientos, cuando vuelve en el 34, de América.
Está a punto de convertirme en uno de esos harapientos y sin afeitar que piden limosna. Pero todo cambió cuando aparecieron unos señores de la empresa Pagés con 5.000 duritos y 2 billetes para España. El dinero lo usé para comprarme unos trajes a medida y una sortija, pues no iba yo a aparecer en mi tierra sin un solitario en el dedo anular. También traje unas chucherías, que deberían ser joyas o algo, para mis sobrinillos y mis sobrinillas. Así que me lo gasté todo. O sea, antes de pisar España se había gastado todo el dinero que le habían dado. O sea, esto era así, al final era muy... Llevaba un tal Marchena en la cuadrilla, había un personaje, un tal Marchena, que un día pues uno de los banderillos le dice, pero hombre, Rafael, ¿para qué llevas a Marchena si no hace nada? Y Rafael dice, bueno, hacer una cena, pero escucha muy bien. Entonces, le pagaba, la llevaba. Le pagaba por escuchar. En fin, este era este tipo. Tenía fama de supersticioso, ¿no? Sí. Tenía mucha fama y luego además es que era muy curioso, porque cuando le preguntaban y le hacían entrevistas, yo creo que una cosa era lo que decía y otra cosa era lo que hacía o lo que demostraba, ¿no? Entonces, fíjate, en una entrevista en el 36, en Mundo Gráfico, le preguntaban si era supersticioso y dice textualmente, pues sí señor, soy muy supersticioso. ¿Quién no lo es? ¿A usted no le han dado escalofríos al cruzarse con un tuerto? ¿Usted es capaz de comer en la mesa con 12 tíos siendo usted el 13? Entonces, decían, sí, soy supersticioso. Años después, en el 44, y estoy convencido que él, en fin, el ambiente no le condicionaba para nada para manifestarse de una forma u otra, le preguntaban en otra entrevista si es supersticioso. Y dice, ¿qué va? Yo no soy supersticioso. Soy católico, apostólico y romano. Todos los bien nacidos somos cristianos. Y yo particularmente soy muy devoto del Señor del Gran Poder. Aunque para resolver esto de los toros me encomiendo a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma. ¿Sabe usted que yo ni siquiera hago ascos a las serpientes? Una vez en Granada, en plena faena, un espectador me tiró al ruedo una bicha y yo me la lié a la cintura, y cuando di la vuelta al ruedo con la oreja del toro se la devolví. Para que vea que eso de las supersticiones es un cuento de calleja, mira el anillo que llevo en mi mano derecha, un sortijón con el número 13. Entonces, un día decía una cosa y otro día decía la contraria. Es decir, pero fíjate, luego también lo que hacía, se cuenta una anécdota suya, que estando vistiéndose para torear en América, en una plaza americana, entró un moscardón por la ventana y él dijo, oh, ese moscardón, oh, esa es la pastora, que había sido su mujer, es Malfario, yo no me he visto, no voy a la plaza. Y se negó a vestirse. Entonces el que le ayudaba, pero hombre, Rafael, que tenemos que torear, que tienes que torear, que yo no me niego, que esto me trae Malfario, que tal. Y bueno, ¿y cómo podemos resolverlo? Bueno, pues la única forma que se resuelve estas cosas, si entrara una paloma blanca por la ventana, esto se resolvería. Y claro, tenían 2 habitaciones contiguas y las 2 con balcón hacia afuera, y entonces el que le estaba vistiendo, el mozo de espadas, salió y le dijo al de al lado, oye, mira, bájate abajo al parque y ya mismo coges una paloma blanca y la metes por la ventana. Y así lo hizo. Oye, y tuvo una tarde gloriosa, se vistió y ya se le pasó lo farín. Y si no llega a pasar la ventana, no hubiese la paloma no hubiese toreado. No hubiera toreado. Qué grande. Bueno, ¿qué aportó al toreo? Además de estas anécdotas pues sí, ya lo creo. Oye, esta me ha dejado de patata, ¿eh? Hay un montón de cosas, hay un montón. Y sí que aportó, mira, hay un grandísimo escritor, en fin, de obligada lectura, joven, pero que es un maestro, que es Domingo Delgado de la Cámara, que cuando habla de Rafael del Gallo te habla de 3 características. Habla primero su estilo clásico, es decir, él aprendió la escuela lagartijista de su padre. Entonces la escuela lagartijista era un toreo largo, de lagartijo, que ya comentamos en... Así que era la escuela de lagartijo en el sentido más de guerra sí, más de lagartijo en el sentido un toreo largo, elegante, variado, florido en los 3 tercios, es decir, largo, ves lo que se decía antes, un toreo largo, es decir, maneja el capote, ponía banderillas y maneja la muleta, sí, y maneja la muleta, lo que eran antes los toreros, que los decían toreros largos, ¿no? De alguna forma representaba ese clasicismo, ¿no? Por otro lado, habla del sentido anticombativo del toreo. En aquella época los toreros salían a pelearse con los toros. Rafael no se peleaba ni con los toros ni con los compañeros ni con los toreros. Cuando había un toro difícil o que no difícil, sino que a él no le encajaba, de cabeza al callejón. O sea, el concepto pelea a él, ni en la vida personal ni en el toreo le encajaba. Y la tercera, una gran inventiva. Es decir, aunque era clásico,
Sí fue un gran inventor de suertes. Por ejemplo, la serpentina con el capote fue una invención suya. El cambio de mano por la espalda, los cambios de mano de la muleta por la espalda, que es algo Manzanares lo hace muy bonito, pues fue una invención suya. Lo que se llama se llamaba el pase del Celeste Imperio, el estatuario, que es José Tomás empieza muchas faenas así, esa forma con el estatuario, que se llamaba el pase del Celeste Imperio porque se decía que era un cuento chino, porque claro, el estatuario solo te hace falta una cosa, que no es poco, pero solo te hace falta una cosa, que es valor. Es decir, al final... Pues, que Javier, no es poco, te hace falta el valor de quedarte ahí, de quedarte ahí quieto, una estatua. Sí. Pero con valor... Y eso lo hacía. Con valor tú y yo damos un estatuario. Sí. Yo no sé tú, pero yo, no sé. Aunque nazca 3 veces, con valor sí, lo hacemos. Pero yo, aunque nazca 3 veces y me rebocen los capotes en las muletas de Joselito de Belmonte de Lagartijo, una Verónica llevando al toro empapado y pasándote por la faja, yo aunque naciera 3 veces sería incapaz de hacerlo. Vaya, te hace falta torería, arte, temple, mucho más que valor. Por eso se dice, o sea que sí, y la verdad es que era un hombre valor, o sea, lo que requiere ahí es realmente valor. Es valor, o sea, con lo cual tenía valor también, porque hacen esto muchas veces el toreo artístico está reñido con el valor, cosa que no es cierto. No, lo que pasa es que era muy atípico cuando un toro, pues a lo mejor movía una oreja tal, le daba mal fario y pum, se tiraba de cabeza al callejón. Y ahí, vamos, también esa gran inventiva no solo era en su vida personal. Él y contaba historias en Venezuela, por ejemplo, contando que una vez estaba en Venezuela, tenía que ir a torear a un poblado pequeño cerca del Orinoco, porque toreaba en plazas de ese tipo y plazas grandes. Entonces tuvo que coger un avión en donde él contaba que iban los toros y todo, iba con el empresario en un momento dado dijo, oye, que no vamos a llegar a tiempo a la corrida. Y él, ¿cómo que no vamos a llegar a tiempo? Entonces cogió a los pilotos, les apartó, tomó los mandos del avión y, según contaba, empezó a adelantar aviones por el cielo y llegaron a tiempo. Y lo contaba creyéndoselo, o sea, se lo creía firmemente. Inventaba todo. Oye, ¿tuvo muchos percances en su vida? Pues no tuvo muchos percances. Él decía, prefiero una bronca a una corná. La bronca se la lleva el viento, la corná me la llevo yo. No tuvo muchos percances. Es más, su madre, cuando había algún percance así, decía, ¿pero qué le ha pasado al Rafael de mi arma? Es que un toro ha saltado al callejón detrás suyo. Lo que sí tuvo es un percance muy gordo en Algeciras, una tierra con una feria. Actualmente hay una feria taurina. Estaba un par de veces en Algeciras con mi cuñado y he tenido la suerte ahí de ver la feria y estar viendo los festejos y tuvo ahí una acogida muy grave que el pitón le atravesó el esternón, se pensaron que se moría. Le salvó una medalla de la Virgen del Rocío que le había regalado la reina Victoria. Le salvó una medalla, o sea, la medalla con el pitonazo. Le salvó la medalla claro. Sí. Y eso fue lo más grave que... Pues lo más grave, sí, es el del año 14 de Algeciras, fue quizás el más grave. Luego tuvo percances, pero no muchos. No fue un torero castigado por... No fue un torero tan castigado, no, para todos los años que estuvo, ¿no? Oye, ¿se casó? Sí, se casó. Además, se casó con Pastor Imperio. Con Pastor Imperio. Efectivamente, con Pastor Imperio. La que Jacinto Benavente, que un premio Nobel dijera de una bailaora, esta chica vale un imperio, que por eso lo de Pastor Imperio, en fin, era un artista, claro. En aquella familia solo se podían casar las mujeres con toreros y los hombres, bueno, pues como la madre, la señora Gabriela, bailaora, pues con bailaoras o cantaoras, o alguien de él. Era mucho más joven que ella, porque Pastor Imperio ha estado... Pues no debía ser mucho más joven. Pastor Imperio no debía ser mucho más joven. El matrimonio duró 2 meses. 2 meses. Bueno, 2 meses por decir mucho tiempo. Bueno, el matrimonio, realmente ellos luego se divorciaron en el 34 en la República, pero en fin, como matrimonio fue 2 meses. Y se ha escrito mucho. Javier, pero a mí siempre, y por respeto, porque me parece que en eso estuvieron extraordinarios los dos, nunca dijeron el motivo de la separación. Que fíjate, ella falleció, nace en 1889 y fallece en 1979. Sí.
Sí. En el 79 fallece ella, ¿eh? Sí. Pues no se llevaban muchos años. A la edad de 90 años, claro, ya vivió muchos años. Sí. No, muchos años. No, y estuvo casado con Rafael Gómez Ortega. Es lo que yo Se casaron en la parroquia de San Sebastián, de San Sebastián de Atocha, de la calle Atocha de Madrid, donde habían bautizado a Rafael el Gallo. Y la verdad es que... Y luego también hay alguna curiosidad, porque hubo un testigo de la boda, un tal Bernardo Pando. Yo he estado tratando de investigar de este hombre, porque en los periódicos de la época aparecía que un Bernardo Pando tenía un hostal en la calle Matute, número 13, en el que se alojaba Rafael el Gallo, que cuidaba a los toreros, que había sido un gran benefactor, pero en aquella época yo he descubierto en los periódicos, he encontrado en los periódicos, que había un tal Bernardo Pando que fue detenido por chantajista, por timador, y yo pienso que un chantajista, un timador fuera... no sé si es la misma persona, yo tengo la duda si es la misma persona, pero me encanta eso de que un chantajista, un timador, fuera testigo de la boda de Pastor Imperio y Rafael el Gallo. Tiene mucha historia. Es curioso. Luego tuvo algún lío con algún primo del rey, con un Fernando de Borbón, y se dice que una de las hijas había sido de Fernando de Borbón. Así, bueno, esto ya estamos... Pero vamos, se casó y fue curioso y nunca se llegó a desvelar. Nunca se desveló. Oye, y se han escrito muchas anécdotas sobre Rafael el Gallo, ¿no? Sí. Nos has contado algunas. Sí. Por ejemplo, yo desconocía la del pitonazo y que le había salvado la medalla, ¿no? Sí. ¿Qué más anécdotas? Pues hay un montón. Hay libros de anécdotas taurinas, hay varios extraordinarios. De Nieto Manjón hay varios libros, varios tomos, y siempre entre esos libros, pues quizás el más nombrado es Rafael el Gallo, es de los que más dio pie. Hay un montón de anécdotas. Pues un día que estaba muy nervioso, toreaba por la tarde y él andaba dando vueltas en la habitación del hotel, maldita lluvia, y ya al cabo de un rato le dice el banderillero, pero maestro, si hace un día extraordinario, ¿por qué maldita lluvia? Pues eso, maldita lluvia que no viene. Pues mira, brindó una tarde en Sevilla, brindó al capitán general de Andalucía, y luego cuando se fue para el toro, pues le debió hacer un mal gesto el toro, que nada, cogió, tiró la muleta y se le fue el toro vivo al corral. Y el mismo toro que había dedicado que había brindado al capitán general de Andalucía. Eso lo hizo varias veces. Hizo varias veces lo de brindar a un amigo, y luego luego brindar al público, y luego cuando llegaba al burladero para dejar la montera, brindar a otro amigo y irse para el toro y ver que el toro lo hacía un extraño y nada, tirar la muleta y de cabeza al callejón. O sea, tenía algunas cosas de ese tipo. Y quizás la última, pero curiosa, relacionada con la superstición y relacionada con la propia Pastor Imperio. Un día estaba en Colombia en una estación de tren y estaba con la cuadrilla para coger el tren, y de repente ve llegar una señora con dos curas. Y empieza, la pastora, con los dos curas que me casaron, yo no puedo coger este tren. Y, hombre, Rafael, joder, que tenemos que torear, hay que ir para allá, hay que coger el tren. Bueno, al final le convencieron, cogieron el tren. Si es que esto nos va a dar mala suerte, ¿verdad? Hay que coger el tren. El tren descarriló a los 60 kilómetros. Vino otro tren de ayuda, de socorro, y a las 2 horas volvió a descarrilar el tren de socorro, con lo cual yo no sé si era supersticioso, pero oye, algo tenía ese hombre. Oye, querido Juan, no hay tiempo para más. Aquí en Toros, nuestra historia. La próxima semana más. Fenómeno. La próxima semana más, ya me dirás qué sorpresas nos tenéis preparadas. Estupendo. Un abrazo muy fuerte, Juan. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.